Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics obviamente, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio y en este caso pues es el último episodio del año, o sea, es el último episodio del año porque pues ya, este se va a acabar y pues bueno, o sea, me grabaré este como el para fin de año, para celebrar las fiestas, la Navidad. Obviamente seguiré subiendo contenido, más que nada shorts o videos cortos y eso, para que bueno, pues estén al pendiente, pero en cuestión de podcast, pues hasta nada más sería hasta aquí y regreso ya hasta enero a grabar otros episodios, que bueno, pues ahí medio fue, no fue tan consistente como yo quise, pero hubo otros problemas, pero ahora sí que espero que para el siguiente año ya esté un poco mejor toda esta onda, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí de que antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden en activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en redes sociales. Me encuentran como Luisillo9716. Ya llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y pues ahora sí que para terminar el año vamos a hablar también de otro final, que es el de My Hero Academia, Boku no Hero. Y bueno, pues ahora sí de que, bueno, pues ya después de, sí, pues ya casi 10 años de emisión del anime. Y también pues de que el manga también duró sus 10 años, pues se acabó esta historia. Ya se había acabado en manga, pero ahora sí que ya acabó en anime y pues ya está completamente, el círculo está completo. Y pues yo me acuerdo que en su momento pues hubo mucha controversia respecto a este final, que a muchos no les gustó, que era una porquería, y también había gente diciendo que dropeó la obra, que empezó bien, pero se volvió una porquería y todo eso. Y pues vamos a hablar un poquito de ello, porque hay muchas cosas detrás. Creo yo que todo el mundo conoce ya esta historia, si es que están escuchando esto, sobre Izuku Midoriya, que era un tipo sin poderes, hasta que en efecto conoce al mayor héroe de todos los tiempos de su universo, que es All Might. Le dice, tú puedes ser un héroe, yo tengo el poder porque tengo algo llamado el One for All, y se transmite y te vas a volver poderoso, pero cuídate porque hay un malo malote que se llama All for One, y pues obviamente busca este poder y básicamente es el anticristo de este universo. Y pues así inicia esta aventura mientras van a una escuela para ser héroes. Todo muy bonito, todo muy wholesome. Y pues ahora sí de que de eso en resumidas cuentas, así lo más resumido, es la historia. Hablando en cuestión de cómo fue esta octava temporada, fue muy corta obviamente, se sintió muy rápido. De hecho fue como que el impacto en su momento cuando salió la séptima, porque fueron, si no mal recuerdo, 21 episodios de la séptima. Y todavía faltaba. Entonces creo que no tenía mucho que, de hecho, que ya se había como que sacado todo del manga y todo eso. Y fue como así de que, pues hasta el siguiente año termina la historia. Y solamente nos dieron 11 capítulos. La verdad, muy bonitos hasta eso. Me gustó mucho cómo los animaron genuinamente. Bones sí se puso las pilas esta vez. Se nota que después del fiasco de la quinta temporada y mitad de la sexta, genuinamente se han puesto las pilas respecto a animar este manga, tanto con las películas, así como también por supuesto estas últimas temporadas. Genuinamente sí le echaron muchas ganitas, la verdad se agradece bastante. Tiene momentos visualmente muy chidos, la pelea de Deku contra Shigaraki está genial, la de Bakugo contra All for One, me encantó bastante cómo lo hicieron. Genuinamente hicieron lo posible para respetar el dibujo de Horikoshi, que pueden decir muchas cosas de Horikoshi, pero el tipo sabe dibujar increíblemente. El tipo es un, o sea, puedes hacer una masterclass de cómo dibujar una historia, o sea, con lo que él hace. O sea, dejando de un lado sus errores o sus aciertos, lo que sea. La verdad es de que en su dibujo está muy chido. Y la verdad, la animación ayudó muchísimo. Genuinamente fue un trabajo muy bueno el que entregaron y se agradece bastante. Creo yo que en parte eso ayudó mucho a como que mucho público aceptara esta temporada final, porque por lo que he visto en IMDb, tiene puntuaciones de 9, casi todos los capítulos. Son como van desde el más bajo, creo yo que es 9.1 o 9.2, y el más alto creo yo son como 2 3 capítulos que es 9.8. Entonces pues la verdad les fue bastante bien en esa temporada, sobre todo después de que ahorita hay otros animes que están teniendo controversias, como el caso de One Punch Man, pero esa es harina de otro costal. El caso es de que, bueno, pues tenemos esta temporada final. Es raro ahora sí que porque prácticamente pues continuó la batalla final que se estaba llevando a cabo la temporada pasada.
pero pues también al final de cuentas es ver todo lo que es el epílogo y el final de la historia, de lo que sucedió y todo eso, y pues se siente aún así bastante extraño porque está como, o sea, te regresan de tope a la batalla final y ya después vas como que muy lento porque vamos a toda la onda del epílogo y así, entonces pues sí, sí es bastante, curioso, ¿no? También en general, creo yo que, ya viendo en retrospectiva este final, creo yo que el mayor problema que tuvo, por un lado, desde su versión manga, es que no se siente como el cierre, o sea, como que corta muy de tajo la historia. Y aquí hasta eso no se notó tanto como lo fueron haciendo. Combinaron como ciertas cosas de los fanbooks o de otras cosillas que salieron por ahí para alargar un poquito los últimos tres capítulos y que el final se sintiera, digámoslo así, un poquito más orgánico, un poquito que fuera, que se sintiera que cierra las cosas, pero aún así se nota bastante que hay cosas que se quedaron abiertas, que se responden en el epílogo que salió en el volumen 42. El problema es que ese epílogo no lo animaron, no lo adaptaron. Por ahí dicen que va a ser un OVA, que va a salir en una semana, la siguiente semana, creo yo, que es donde va a adaptar ese epílogo, donde vemos varias cosillas, como un poco más de la amistad de Bakugo y Deku, que la verdad fue algo bastante bueno, y por supuesto la aclaración de sentimientos entre Ochako y Izuku, lo cual pues también estuvo muy bueno, pero aún así, aún con todo y eso, y que en este final de anime como que sí hicieron lo suficiente para mejorar un poquito la presentación del final, se sigue notando bastante que hay cosas que no cierran. Y creo yo que aquí viene el mayor problema para mí con la obra y su final, es que en sí creo yo que el final no es completamente malo del todo por sí mismo, sino el problema son otras cosas que se venían cargando desde antes. Para empezar, que muchos personajes se quedaron muy de lado, o sea, yo me acuerdo que cuando iniciaba toda esta historia, personajes como Yoyorosu, Tenya, o sea, tenían mucho peso en la historia y poco a poco fueron dejados de lado. O sea, Yayorosu tenía toda su onda de confiar en sí misma y todo eso. Y luego inclusive si buscas recopilaciones de momentos de los personajes en ciertas temporadas, por ejemplo, hay un momento donde Yayorosu nada más de 10 minutos no pasa de presencia en pantalla, lo cual sí es bastante triste, sobre todo por ser un personaje que cae bien. A mí me gustó mucho el personaje desde el inicio. Lo mismo con Tenya, que inclusive se da a entender que Tenya iba a ser de los más importantes desde el inicio. Se entendía que el trío principal iba a ser Deku, Ochako y Tenya, pero igual lo fueron dejando muy de lado. Y sí, ya después en la sexta temporada sale todo eso cuando es el que alcanza a Deku para que regrese a la UA y como que le vuelven a retomar un poquito más de peso a su amistad, pero aún así siento yo que le afectó bastante, sobre todo darle ese peso de la amistad a Bakugo más que a él, cuando siento yo que pudo haber estado más equilibrado. También otros personajes como Tsuyu, que era un personaje que se estaba construyendo por sí misma y de la nada simplemente pasó a ser como la mejor amiga de Ochako y ya está. Pero creo yo que lo que más afectó esta, o sea, la razón por la que llegó esto, creo yo, fue por el char de popularidad, o sea, porque pues es algo que se hace mucho en Japón, por lo que no soy así como que muy metido en cómo se ven los mangas y animes pues en Japón, pero por lo que he visto es muy popular o es muy común ver estos encuestas de popularidad donde ciertos personajes están en número uno y así, pero siento yo que muchas veces les toman demasiada importancia porque al final terminan afectando la obra y creo yo que aquí esto fue lo que pasó, porque al final si te das cuenta, si ves, tienes por ejemplo los mangas o algo así, de My Hero Academia, te darás cuenta de que en las encuestas de popularidad, los que siempre tienen el top 3 son Deku, Shoto y Bakugo. Y al final de cuentas terminó pasando de que curiosamente hubo un buen rato donde nada más esos tres personajes tenían el protagonismo. Es, por ejemplo, yo lo puedo decir más y se nota mucho la diferencia cuando ves la de World Heroes Mission, la película, porque si ves las anteriores dos, que fue Two Heroes y no me acuerdo cómo se llama la otra, pero donde están en la isla y todo eso, como que sí tienen más, o sea, reparten más a los personajes. En la primera a lo mejor sí hubo personajes que sacaron, pero pues se entiende un poco y aún así buscaron darle protagonismo o foco a varios personajes aparte de los principales, ¿no? Pero ya en esa película, en la tercera, se notó bastante porque son solamente los que más importan y los personajes nuevos y ya está. O sea, de los antiguos prácticamente salen como cachitos, o sea, literal, tú buscas escenas de los personajes que no sean Shoto, Todoroki y Deku
digo, luego Shoto, Bakugo y Deku, ya no ando repitiendo nombres. Buscas esos nombres, o sea, buscas otros personajes, tienen escenas de segundos, o sea, prácticamente no salen. Y también se vio un poco en la de You Are Next, ya que si bien por lo menos varios personajes recuperan un poco más de participación, al final de cuentas la batalla final es con los tres importantes, o sea, entonces pues se notó mucho eso, o sea, se notó bastante que sí fueron los que más foco le dieron y por consiguiente eso afectó a los demás. Y no solamente eso, sino hay cosas que debieron demostrar más, como los de la clase B, que fuera de su arco, que en lo personal es un arco pésimo, creo yo que el arco de clase A contra clase B es el peor del manga y del anime, o sea, es muy soso en mi opinión. Y es una pena porque es el único arco donde vemos completamente a la clase B, vemos un poco más de esos personajes y eso, y ya, pero pues, o sea, no les dieron ni siquiera a lo mejor un poquito más de atención, digo, fuera de Monoma, o fuera de Kendo, o de Tetsutetsu, que son los tres que más me acuerdo rápidamente, ninguno de los otros tiene mayor participación, y es una pena porque tienen habilidades y diseños bastante interesantes, y lo que se cuentan en fanbooks y eso también suena bastante interesante, entonces sí hizo falta mucho de eso por ahí, también otras cosas como toda la historia de Shirakumo, el pasado de Aizawa y todo eso, en lo personal me hubiera gustado verlo más aquí. Sé que está en Vigilante, sé que está en el spin-off y de hecho en la segunda temporada que se viene lo vamos a ver, pero creo yo que pues al ser una parte importante de la historia principal debió de estar justamente en la historia principal. Entonces pues sí, la verdad sí, no sé, no me, sí, siento yo que hizo falta eso también bastante, o sea, que como que sí afectó mucho. Personajes como Midnight, que, o sea, que igual pudieron aprovechado mucho, prácticamente después se deshacen de ellos, que Midnight yo sé que igual en el spin-off tiene mucho protagonismo y es algo que agradezco, pero pues también hubiera estado bueno que lo hubiera tenido aquí un poquito más de peso. También otras cosas, otros temas que creo yo que fallaron bastante. Esto lo relacionado con Izuku y Ochako. Mucha gente también le exageró en su momento con el final porque de la nada sacaron que güey era un cook y cosas así. Cuando eso siento yo que fue más proyectada. O sea, y entre que hubo una mala traducción y gente que por alguna razón en la comunidad de anime tiene como un fetiche o una fijación muy extraña a los cooks, al NTR y cosas así. Entonces como que se proyectaron mucho. Digo, perdón si les pasó algo así, pero pues, o sea, no metan sus cosas en donde no tiene nada que ver. O sea, eso siento yo que fue una exageración, pero sí es cierto que el romance no fue tan bien llevado. O sea, y miran, sé que Horikoshi mismo dijo que no quería hacer una historia romántica, que no quería darle peso a esa parte en la historia. Se entiende y se respeta porque es su historia. Pero si lo estás metiendo aún así, o sea, al final de cuentas desde el inicio meten esta onda de que Deku está nervioso cuando está ella, que ella luego empieza también a ponerse nerviosa y toda esta onda, y como que se ve que traen ondas y, o sea, se nota bastante. Entonces, tan siquiera desarrollalo un poquito, no lo pongas en mucho foco, te lo entiendo, pero pues dedícale uno que otro capitulillo por ahí, o sea, y deja las cosas mucho más en claro desde antes, o sea, porque al final de cuentas, curiosamente, ya cuando quedan en claro qué es lo que, que van a quedar como para una relación o dejan no, que ver sus sentimientos, es hasta el epílogo del 431 que salió en el volumen 42, epílogo que no animaron justamente en esta temporada final, o el que al parecer lo van a poner en un OVA, no sé por qué. Entonces, pues sí está complicadillo. Y la verdad siento yo que igual les falló mucho en eso. Y también con otros personajes en general. Por ahí se veía que Caminar y Jiro tenían como que onditas. Pero como que lo dejan muy ambiguo. O sea, en el manga, en el epílogo te ponen como de que son amigos y hacen el chiste y eso. Pero luego aquí en esa adaptación que hizo Bones, o sea, como que las cosillas que ahí pone, como que dan a entender como que sí ahí por ahí, de hecho, cuando es el final y ponen los créditos, dicen que Kaminari le costó independizarse porque no quería estar lejos de Jiro. Y como que es muy, o sea, eso no es muy de amigos, o sea, puede ser muy cercano a un amigo y lo puedes querer mucho y lo que quieras, y eso lo entiendo. Pero pues hay cosillas que ya dejan de entrever que no es tanto amistad, sino es algo mucho más. Entonces, sí, o sea, o sea, se me hace curioso de que la única relación que dejaron muy en clara desde el principio sea la de Gentle Criminal y la Brava. Se me hace muy curioso. Que hablando de eso, hasta eso me gustó mucho cómo utilizaron otros personajes secundarios. Gentle, la Brava, Lady Naga. Entonces creo yo que hasta eso, otros personajes que aparecieron
en eventos puntuales sí los utilizaron bien, por lo que mi queja de los otros personajes es aún más válida porque pudieron haberlo hecho con los otros personajes también desde mucho antes, pero bueno, pues así quedaron las cosas, ¿no? También otro problema que tengo, la relación de amistad entre Bakugo y Deku, se me hace bastante complicada, o sea, entiendo que, o sea, porque más, o sea, llega a pasar mucho que en varias, tanto animes como en historias en general, tienen como una perspectiva de ciertas cosas y después la cambian. Por ejemplo, uno de lo que se me ocurre mucho es que en su momento yo llegué a ver el de Nagatoro, que Nagatoro en esa historia es un tipo que es molestado por una tipa que es menor que él y la molesta y todo eso, pero pues es como un romance y así. Y si ven o leen la parte inicial de la historia, o sea, la verdad cuesta trabajo porque el personaje de Nagatoro te cae mal, porque es una bully en toda regla. Y es, hasta cierto punto es como un tipo fetiche o algo así sobre relaciones de poder, como de sumisión y eso, pero, o sea, está mal, o sea, está mal implementado. Y justamente llega un punto después en la historia donde se rebaja bastante eso, y si bien está medio el elemento de que lo molesta y eso, no es algo tan fuerte o es algo, se toma de maneras diferentes, o sea, y se nota bastante que el autor quiso cambiar eso de su historia. Y aquí lo mismo pasó aquí, o sea, en este caso creo yo que porque al final de cuentas tú ves la primera temporada o te lees los primeros capítulos del manga, Bakugo es una porquería de persona, genuinamente es una porquería, o sea, el tipo es igual un bully en toda regla, le hace la vida de cachitos a Deku, o sea, inclusive se enoja si él mejora o algo así. Sé que hay un punto de inflexión, particularmente lo que es su pelea tras el examen de licencia provisional y eso. Pero aún así, el hecho de que ya se traten como super amigos y que quieran, y después te quieren dar a entender que eran hiper amigos desde la infancia, cuando en sí no era completamente así de todo, o sea, no sé, o sea, se me hace bastante extraño. Y como dije, eso afectó a otros personajes como Tenya, que sí en efecto estaban construyendo una amistad real con Deku. Aparte de que, pues, o sea, no hay muchos momentos de amistad entre estos dos, más que al final, o sea, ya cuando se apoyan en la pelea final y todo eso, que están bonitos hasta eso, no lo voy a negar, pero pues, o sea, siento que hay huecos, es como si faltara algo entre toda la historia que cimentara mejor esta amistad, ¿no? Y o sea, y de hecho el mejor momento de amistad que tienen justamente es en el epílogo, que no adaptaron, porque pues ahí es cuando como que incita a Deku a declarárselo Chaco, como que a tener en claro todo eso, o sea, como que sí, siento yo que debieron de haber trabajado mucho, sobre todo a esa amistad, e inclusive el mismo personaje de Bakugo, que por mucho que fuera popular y lo que sea, sí debió tener mejor desarrollo. No voy a exagerar como otros diciendo lo que no lo tiene, porque en sí sí lo tiene, o sea, hasta eso se nota que el tipo se da cuenta de sus fallas, de lo que ha hecho mal y de que sí quiere mejorar hasta eso, pero aún así es un cambio muy leve, o sea, en parte entiendo por qué mucha gente piensa que no tiene desarrollo porque es algo apenas perceptible, o sea, y es algo que, que, o sea, no importaría si fuera una historia corta, pero estamos hablando de algo que en anime fueron 8 temporadas y en manga 42 volúmenes, entonces pues sí era algo que merecía mucho más tiempo de exploración, que fuera mucho mejor llevado y así. Y sé que está raro porque suenan muchas quejas y eso, pero aun con todo de que soy fan y me gustó mucho la historia y aprecio mucho lo que es My Hero Academia, hay que ser conscientes de sus fallas. Y esas fallas creo yo que fue lo que llevaron a que el final fuera un poco polémico, fuera menos aceptado y la verdad más desastroso. O sea, en sí lo único malo del final es que es medio abrupto. Pero obviamente no ayuda bastante todos los demás errores que iba cargando por detrás. Creo yo que Horikoshi pudo haber hecho mejor las cosas, aunque eso sí, hubo cosas que la gente exageró y honestamente, genuinamente, no entendió. Para empezar, los villanos. Mucha gente dice que no, que los evangelizaron, que quién sabe qué, cuando en sí no fue así. De hecho, o sea, ayudó mucho que adaptaran esta versión a anime, porque el mayor enemigo de un fandom y del mundo en general es la comprensión lectora. Y la gente no entendió qué pedo. Ya hasta que lo vieron adaptado, medio entendieron qué onda.
Lo que sucede, y si ves las temporadas 7 y 8, en ningún momento ningún personaje perdona a un villano. Por ahí, de hecho, cuando ya acaba la batalla final y ve como el espíritu o algo así de Shigaraki que había quedado al transferir la One for All y eso al final, cuando Deku lo ve, él mismo le dice, no te perdonaré por lo que hiciste, yo solo quería salvar a ese niño interior que estaba pidiendo ayuda, pero eso no significa que se quite lo mal que hiciste y todas esas cosas. Lo mismo con Ochako y Toga. Igual Ochako dice, no perdonaré por lo que hiciste, pero déjame ayudarte. O sea, al final de cuentas tampoco es de que, o sea, el hecho de que entiendan por qué son villanos no significa que los justifiquen o que los están perdonando o que ya de la nada van a ser buenos. O sea, nada tiene que ver una con la otra. De hecho, inclusive Shigaraki, sus últimas palabras son, dile a Spinner que Shigaraki hizo todo lo posible por destruirlo todo. Al final, inclusive, ninguno de ellos se arrepintió de lo que hizo. El que más o menos medio lo hizo fue Touya, Dabi, pero aún así a costa de que terminara todo chamuscado y arruinara completamente, bueno, más de lo que ya estaba, la familia Todoroki. O sea que de paso lo de la familia Todoroki creo yo que es lo mejor llevado de la historia en general, o sea, es magistral lo que hizo Horikoshi con la familia Todoroki, creo yo que le quedó genial. Mucha gente dice que Dabi debió de quedarse tieso, lo mismo con Endeavor, pero creo yo que fue lo mejor que quedaran vivos. Por un lado, Dabi, pues al final de cuentas, creo que es el que en sí más cosas culeras hizo en la historia. Y el hecho de que terminara atado a una máquina, chamuscado, pudiendo nada más hablar muy poco al día, creo yo que es suficiente castigo. Y lo mismo con Endeavor, que de hecho mucha gente se le olvida que una de las mayores pesadillas de Endeavor era de que veía a su familia comer junta, pero él pareciera que no estaba ahí, que simplemente era como que ignorado y eso, lo cual termina sucediendo porque al final la mayoría de los de la familia Todoroki se aleja de él, solamente se queda la esposa y eso más que nada por Dabi, nada más para ver para que pase bien sus últimos momentos y ya está, pero en general pues, o sea, no tiene como un final tampoco feliz aunque esté vivo, de hecho es bastante triste que al final de cuentas esté vivo, pero que las personas que él ama, que él quiere, pues estén lejos de él por el mismo peso de sus acciones. Y eso está bastante chido, a mí me gustó mucho eso, genuinamente. Y así que no redimieron a los villanos ni así, porque hasta inclusive lo quisieron hacer con All for One, de que al parecer Deku quería redimir a All for One, cuando lo único que le dijo fue que era triste, que era un hombre solitario, y fue más como una burla, o como algo así de condescendencia, pero o sea, ni siquiera o sea, quería salvarlo o algo así, simplemente como de ver lo patético que es por estar solo y creer que es mejor así, o sea, ahí es cuando te das cuenta que en efecto el mayor enemigo del mundo en general es la comprensión lectora, o sea, genuinamente muy mal por ahí. Y también creo yo que una de mis mayores defensas que puedo dar a este final es el destino del protagonista, porque mucha gente dio el grito en el cielo y se puso a llorar de que no, es que no se hizo el héroe número uno, que se hizo profesor y que hasta diciendo que sus amigos lo habían abandonado por años. Y como dije, la comprensión lectora es el mayor enemigo, al parecer. Sus amigos no la abandonaron. De hecho, o sea, tanto en el manga como en el anime, el mismo dice de que desde que se graduaron, obviamente, no han podido estar todos juntos al mismo tiempo. De hecho, en el epílogo, o sea, el que no animaron, ya se reúnen todos. Inclusive entre ellos dicen que no han podido verse entre todos desde hace bastante tiempo. Por lo mismo de sus trabajos y eso. Cosa que pasa en la vida real, porque spoiler, cuando creces muchas veces te vas alejando de muchas amistades, no porque se caigan mal o algo así, simplemente pues eligen cada uno su camino y a veces esos caminos pues llevan a que te alejes de personas que quieres, aunque no quieras, y pues así es la vida, o sea, entonces, o sea, eso fue lo que pasó, o sea, en sí te dan a entender de que muchos de ellos sí se siguieron viendo por ahí de vez en cuando, pero no que de entre todos se vieran, o sea, de que fuera una reunión de todos los de la clase A y eso, o sea, no fue así, o sea, nada que ver, o sea, es muy exagerado lo que hicieron, y también el hecho de que critiquen que él se haya convertido Midori en profesor, cuando se veía que era bueno en eso y que de hecho en la misma historia te dicen de que le gusta bastante, y es que mucha gente se le olvida esto, y es que estas historias se basan en cómic estadounidense, en cómic norteamericano, y ahí los héroes, pues no buscan el reconocimiento mayor, no es como en esas historias de, muchas historias tipo shonen, donde al final son el mejor y son reconocidos por ello. Ahí no, o sea, aquí los superhéroes de este lado del mundo hacen lo que deben, ayudan a la gente, inspiran y todo eso,
pero en general no buscan ese reconocimiento. Es más, muchas veces el hecho de que un héroe quiera lucrar con eso se ve como negativo. De hecho, por ejemplo, está Superman. Superman no le gusta que inclusive le pongan estatuas y cosas así. No le gusta mucho esa adulación. O sea, simplemente él quiere hacer lo correcto y de hecho, inclusive por lo mismo, no ve lo maravilloso en ello porque es algo que todo el mundo debería de hacer lo correcto. O sea, entonces, pues ahí vemos el origen de toda esta idea, el mensaje que dan los héroes de esta parte del mundo, y es algo que esta historia replica, porque mucha gente dice, ay, no, es que nos mintieron, porque al principio Deku dice de que va a ser el mayor héroe de todos los tiempos, cuando técnicamente sí lo fue, porque literalmente venció al anticristo en este universo, e inspiró a muchas personas tras su batalla final. O sea, genuinamente cambió mucho la perspectiva del mundo cuando vieron a Deku pelear y sobre todo a los demás héroes. Y sobre todo, en sí nos mintieron, pero no porque fuera la historia de Deku, sino habla de que todos podemos ser un héroe. De hecho, al final, ese es el cambio que hace la historia, que en lo personal se me hizo bastante bueno, que habla de que es la historia de todos, porque todos podemos ser un héroe. De hecho, Bakugo se lo dice a All for One en su batalla, que All for One está como de, no, esta es mi historia, y Bakugo le dice, no digas mamadas, esta es nuestra historia. De hecho, en el manga hay un capítulo que es cuando empiezan a abrirse los portales y eso, tipo Endgame. Literalmente el capítulo se llama We Are Here, o sea, estamos aquí, como lo diría All Might, pero en plural. Y de hecho, al final, ya cuando acaba esta historia en anime, Deku dice: esta es la historia de cómo todos nos convertimos en el mayor héroe de todos los tiempos. Y se ve reflejado también, por ejemplo, en la escena donde la ancianita ayuda al morrito que salió de la casa, que lo habían abandonado y todo eso, que es la misma señora que dejó de lado a Shigaraki cuando más lo necesitaba y así. Entonces ella ahora sí que tiende la mano, y de hecho inclusive la estatua de All Might que está en camino, la que habían construido tras su batalla contra All for One, le pusieron varios civiles alzando el puño igual, porque igual dejan ese mensaje de que todos podemos ser un héroe, de que todos podemos tenderle la mano a alguien, y que la historia no es solamente de uno, sino que es de todos, es algo mucho más colectivo. No, o sea, ahí es como te notas bastante que muchos otakus tienen el síndrome de prota del anime, porque parece que nada más la historia tiene que girar en una sola persona, y no es como que la vida en sí misma haya muchas personas, haya millones, y que en efecto pues hay varias perspectivas y muchas de esas cosas. Entonces pues X, ¿qué se le va a hacer? Así que siento yo que esas cosas sí fueron bastante exageradas, la negatividad que tuvieron, y creo yo que pues genuinamente no fueron apreciados. O sea, genuinamente no fue apreciada también estas partes buenas del final, pero así las cosas. Y en resumidas cuentas, es una historia, al final de cuentas, My Hero Academia, muy bonita, creo yo. Tuvo sus momentos bastante geniales, tanto en acción, emotivos, en personajes y todo eso, pero tuvo muchas fallas. Creo yo que aún así no hay que quitar eso, que sí tuvo esas fallas que le afectaron bastante a lo largo de su historia, que en efecto sí pudo haber hecho cosas mejor, hubo cosas que pulir, que por desgracia no se pulieron completamente, pero aún así no me arrepiento de haber seguido esta historia. La verdad creo yo que sí valió la pena hasta eso. Y creo yo que el mensaje final que puedo dar, aparte de seguir el mensaje de la historia en sí, es de que genuinamente, o sea, sean más críticos con lo que consumen, en el sentido de, les guste o no les guste, vean genuinamente lo que tiene bueno y lo que tiene malo una historia. O sea, porque al final mucha gente se dejó llevar por el hate a My Hero Academia, y empezó como de, ay no, qué porquería, y sus fans y la chingada. O sea, por ahí inclusive ahorita que se estuvo transmitiendo, cuando estuvo la transmisión de esa temporada final, ahí veías a puros creadores de contenido pedorros de anime diciendo que los fans de My Hero Academia se conforman con todo y la tiznada y así, cuando pues, también pues, si alguien lo está disfrutando, pues déjalo que lo disfrute. ¿No te gusta? Pues está bien, pero pues, o sea, no andes llorando por eso. O sea, genuinamente haciendo streams y videos largos llorando de que, ay no, que qué mal y eso, pues no. Y sobre todo cuando pues igual de todos modos sacan sus proyectadotas que nada que ver. Pero también sí es cierto que hay varios fans de My Hero Academia que quieren justificar muchas cosas que estuvieron mal en esta historia, cuando lo cierto es que pues estuvieron mal, no estuvieron tan bien llevadas, fueron errores, pero al final de cuentas es algo que pasa en cualquier historia de ficción. Hay unas historias que tienen más errores y más notables, otras que no tienen tantos y son más, pasan más desapercibidos. Aún así, pues, es algo que pasa. Así que, si a alguien no le gustó,
esta historia o el final es completamente válido, tampoco hay que atacar si al final de cuentas no le terminó gustando, pero también si a alguien le gustó y lo disfrutó, tampoco hay que atacar por eso, o sea, no se anden peleando, aprendan a ver que cada quien tiene una opinión y pues simplemente si no están de acuerdo con esa opinión, pues déjenlo pasar y ya, o sea, si dicen, pues este tipo no le sabe, pues ya, o sea, X, o sea, no hagas tampoco un show al respecto de ellos. O sea, creo yo que no lo vale y pues ya simplemente disfruta o no disfrutes dependiendo de cómo te haya parecido cada cosa y pues ya está. Creo yo que es lo mejor que puedo decir al respecto. Sobre todo porque esta es mi opinión. Y honestamente si alguien va a decir de que, ay no, ¿por qué defendiste de esa manera a la serie? Si es una porquería, no le sabes y eso. Tengan en cuenta de que soy un tipo random en internet al final de cuentas. Y el hecho de que justamente hagan ese tipo de comentarios solamente le da más peso a mi opinión, cuando no debería de ser así, y se los está diciendo la persona que está dando la opinión, así que pues es ahí a donde voy. O sea, simplemente, pues ya, déjenlo así, pero pues a mí en lo personal me gustó esta historia, con todos sus errores, espero que se animen el epílogo por favor, y de ser posible, ¿por qué no una película? Ya todos ellos de adultos como una última aventura, no estaría nada mal. Y pues a disfrutar también el spin-off de Vigilantes, que pues se viene ya iniciando el 2026 prácticamente, entonces pues estará bastante interesante. Pero bueno, pues ahora sí que déjenme saber, ¿les gustó o no les gustó? Como dije, genuinamente es válido cualquiera de las opiniones, simplemente no ataquen ninguna opinión de la otra, o sea, no se anden peleando nada más porque sí. Y si quieren decir algo más o algo así, pues tienen derecho a ponerlo en los comentarios. Está completamente válido, pero pues ahora sí que terminamos el episodio, si les gustó, denle like y pues terminamos el episodio de esta ocasión y también por supuesto el último del año, pero no se preocupen, regresaré con más episodios y por supuesto suscríbanse porque aún así seguiré subiendo contenido, más corto, pero seguiré subiendo contenido. Y pues nos vemos hasta la próxima.